Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie Doctrinas Extrañas. Gloria a Dios. El tema número 4, ¿verdad, hermanos? Número 4. Hechos, capítulo 15, verso 1 al 5. Búsquelo, por favor. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos. Dice, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron, dice, todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, que vamos a estudiar la Biblia, todos juntos, Padre, todos unidos en un solo sentir, en un solo corazón, acá en tu casa, Padre. Toma el control y que el tema que vamos a hablar el día de hoy, Padre, podamos entenderlo, podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y ser edificados por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos todos. El tema el día de hoy se titula Doctrinas Legalistas. Doctrinas Legalistas. La serie es Doctrinas Extrañas y pues estamos viendo varias prácticas y doctrinas que se tienen dentro de las iglesias cristianas como si fueran las verdades absolutas de la Biblia, pero lamentablemente, hermano, hay unos temas y enseñanzas dentro de la iglesia cristiana que cuando vamos a los contextos de los versículos han sido sacadas de contexto. ¿Okay? La iglesia cristiana, hermanos, la iglesia evangélica, surge a raíz de que en el siglo XVI los reformadores se rebelan contra Roma y todos sus dogmas y sus doctrinas. La teología principal que llevó a Martín Lutero a decir Roma está mal y necesitamos separarnos de Roma fue la teología de las doctrinas de la gracia. Apenas vimos toda una serie sobre las doctrinas de la gracia. ¿Se acuerda? Solo Cristo, solo a Dios sea la gloria, solo la escritura, solo la fe. Fueron, me parece, 5 temas. Repáselos para que le quede claro ese tema. ¿Ok? Cuando una iglesia no entiende las doctrinas de la gracia, suceden 2 cosas. Hay 2 extremos peligrosos a los cuales se puede ir. El primero es el legalismo. Hoy vamos a ver lo que es el legalismo. Y el segundo extremo, hermano, es el libertinaje. La iglesia legalista es la que cree que hay que completar la salvación por medio de obras que tú tienes que hacer. Y el libertinaje es el que cree que como ya eres salvo, puedes hacer lo que quieras, porque ya eres salvo de todos modos. Entonces, esos 2 extremos son bien peligrosos. ¿Todo por qué? Por no entender las doctrinas de la gracia, que son las doctrinas que dan y provocan que la iglesia cristiana nazca. ¿Ok? El legalismo, hermano, profesa una santidad externa. Siempre están viendo lo de afuera, todo el tiempo, lo de afuera. Son los temas principales
dentro de la iglesia legalista. ¿Cómo te ves por fuera? El libertinaje lo lleva al otro extremo. No importa lo de afuera, lo único que importa es lo de adentro. La iglesia sana debe de tener un balance entre cómo nos vemos por fuera como cristianos, pero principalmente cómo estamos por dentro. Porque de cómo estemos por dentro va a depender en realidad cómo nosotros estamos por fuera. Entonces, el legalismo comete el error de hacer un énfasis demasiado marcado en lo externo. Y el libertinaje, el error es solo lo interno. No importa cómo esté yo por fuera, porque Dios lo único que mira es mi corazón. Vaya ahí a Hechos 15, ahí vamos a analizar un poco unas frases de este pasaje. Lo primero que vemos, hermano, es de que los gentiles estaban muy contentos porque se habían convertido. Había sucedido el nacimiento de la iglesia cristiana había nacido. Y este fenómeno hizo una marcada diferencia entre lo que era el judaísmo, los que estaban sometidos a los rituales de Moisés, y los nuevos convertidos en Cristo. Es decir, personas que no eran judíos porque nunca se habían circuncidado, porque el pacto de Abraham en Génesis 17 decía que si alguien quería ser descendiente de Abraham, podía hacerlo mediante dos formas. Número uno, por genética, descendiente directo. O número dos, si quería abrazar el judaísmo tenía que circuncidarse. ¿Ok? Pero ahora estamos hablando de un grupo de gente que no era ni lo uno ni lo otro. Ni eran descendientes genéticamente de Abraham, ni estaban circuncidados. Estas personas eran tenidos por gentiles, por paganos, por gente de lo peor. Pero sucedió algo, se convirtieron a Cristo. Y ahora, ¿qué aplica en este caso? Hubo una confusión entre varios grupos, porque ahora estamos hablando de que había judíos sometidos a la ley de Moisés porque no eran cristianos, pero ahora había judíos también cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros que se convirtieron al cristianismo? Fueron judíos. Fueron los primeros que se convirtieron al cristianismo. Y ahora entra en escena un tercer grupo, gentiles cristianos. Gentiles que no son judíos, que no están circuncidados, pero ahora dicen ellos que son salvos. Estaban enamorados de Dios, llenos de gozo. Habían sido perdonados por Dios, habían recibido la palabra, habían recibido el Espíritu Santo. Lo que sucedió fue que inmediatamente hubo una oposición. Cristianos judíos que todavía practicaban los rituales de Moisés comenzaron a señalar a los cristianos gentiles y dijeron: no, espérate, es que estos cristianos gentiles están haciendo prácticas indebidas. Porque algunas cosas ellos las seguían practicando, como el comer algunas cosas que la dieta de Moisés prohibía, no guardar el sábado, que la ley obviamente le prohibía a los judíos, entre otras muchas prohibiciones que la ley tiene. Entonces los cristianos judíos se alarmaron, dijeron: esto está trayendo un mal testimonio a Dios, y surgió lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. Fue el primer concilio de la historia de la iglesia. Ese concilio tuvo el propósito de que los apóstoles definieran qué era lo que los nuevos cristianos, los nuevos hijos de Dios, no por la ley de Moisés, sino por Cristo, estaban sujetos a hacer. Sin embargo, los cristianos legalistas, escuche, estos eran cristianos legalistas, judíos convertidos al cristianismo, dijeron: no se pueden salvar, sino que se circuncidan. Y usted lo lee ahí y pareciera una declaración sencilla, pero el trasfondo bíblico es una declaración grave. Porque prácticamente esta declaración está diciendo: no nos importa si han recibido el evangelio, si son cristianos, si han recibido al Espíritu Santo, eso no importa. Si no están circuncidados, no pueden ser salvos. Por lo tanto, demeritaba el sacrificio de Jesús. Ponía al sacrificio de Jesús solamente como un complemento y no como algo suficiente, completo y perfecto. ¿Ok? El sacrificio de Jesús en la cruz, hermano, fue suficiente para salvarte, completo y perfecto.
no necesita otro sacrificio más. Entiéndalo en su contexto. No estoy diciendo seamos libertinos porque ya el sacrificio es perfecto, completo y suficiente. No, somos esclavos de Cristo porque su sacrificio nos salvó. Dejamos de ser esclavos del pecado, de deleitarnos en el mundo y en la carne, para ahora deleitarnos en Dios, en su palabra y en su voluntad. Pero fue fuerte, se tienen que circuncidar. Esas no eran buenas noticias, principalmente para los hombres. Las buenas noticias del evangelio, no eran tienen que circuncidarse. Las buenas noticias del evangelio es: pueden ser salvos mediante el evangelio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Era una contradicción decirle a los gentiles: les tenemos buenas noticias de salvación. ¿Qué cosa? Se tienen que circuncidar. No, eso eran malas noticias, porque implicaba volver al yugo de la ley, ¿sí? Presentar su cuerpo y ser circuncidados. A ninguno de nosotros como hombre nos gustaría que nos digan: no, ¿quieres ser salvo? Tienes que circuncidarte. Porque eso significa que vamos a ser lastimados, que va a haber dolor, que vamos a entrar a un ritual y que vamos a someternos bajo la ley. Las buenas noticias del evangelio es: Cristo murió por ti y su sacrificio es perfecto, suficiente y completo. Estos judíos cristianos lo que vinieron fue a ponerle tropiezo a los gentiles. Se volvieron como el legalista, hermano, es como un policía religioso. El legalista es una persona que anda buscando a ver quién se equivocó para aplicarle la ley. ¿Ok? Para aplicarle la ley. Entiende ese término ley en el contexto que estoy hablando, no solo la ley de Moisés, sino las reglas de la iglesia. Nuestros dogmas como concilio. Te estás pasando aquí porque el concilio, el legalista es como un policía que anda así viendo a ver quién no está cumpliendo las reglas de la iglesia y las reglas de los presbíteros de las iglesias. Investigando a los creyentes. Esto hacía que la comunión de los gentiles con Dios fuera estorbada. Estos gentiles, hermano, habían recibido el Espíritu Santo, habían visto conversiones milagrosas. En el libro de los Hechos vemos la conversión, hermano, del etíope, ¿no? Un hombre que cuando Felipe sube al carro y le empieza a explicar el profeta Isaías, dice que él cree y le dice: ¿te quieres bautizar? Aquí hay agua. Y él dice: sí, y se bautiza. La conversión de Lidia, una mujer que también venía de Turquía, y se le habló el evangelio y ella creyó. La conversión, o sea, de gente pagana que idolatraba a dioses paganos y que ahora por la conversión a Cristo dejaban el pecado y dejaban la vida pagana. Entonces, el venirles a decir ahora se tienen que circuncidar, en lugar de ser un aliciente para servir a Dios, era un tropiezo. Le vinieron a poner tropiezo a los cristianos. Cuando una persona nace de nuevo, hermano, por el Espíritu, por la palabra, no hay que andarlo vigilando para que no haga las cosas del mundo. No hay que andarlo vigilando. Él, dentro de él, tiene el temor, tiene el entendimiento, teme a Dios y a su palabra y a sus mandamientos. Si a un hermano hay que andarlo vigilando y dice: hermano, no haga eso porque es del mundo, hermano, no haga esto porque es del mundo, ese no es hijo de Dios. Pues el que nace de nuevo tiene el entendimiento dentro de su corazón. Entendemos que cuando alguien se convierte y es nuevo en el evangelio, pasa por un proceso de regeneración. Por ejemplo, yo cuando me convertí, yo no dejé inmediatamente de la noche a la mañana ciertas prácticas pecaminosas. Yo recibí el temor de Dios en mi corazón, pero fue un proceso, unas cositas que me tomó unos meses procesarlas y entender y decir: esto es antibíblico y esto ofende al Dios al que ahora yo amo y al Dios al que ahora yo temo. Si usted no tiene temor de Dios, de nada sirve que yo lo ande vigilando, porque yo no puedo vivir con usted 24 horas al día. En algún momento usted va a estar solo y va a hacer lo que quiera y a ofender a Dios, porque lo que no tiene es temor de Dios.
¿De qué sirve que me tenga a mí respeto y le dé pena que yo no lo vea haciendo algo o diciendo algo con su boca? Pero Dios lo está viendo y oyendo. Entonces, lo que aquí prácticamente estaban diciendo los legalistas era que la conversión no estaba completa. Y había que andarlos vigilando y diciéndole, no haga esto, no haga aquello, no haga esto otro, hasta que se complete su salvación. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo, esta palabra en sí no aparece en la Biblia. Nosotros, por ejemplo, acá usamos la Reina Valera del 60. El término legalismo no aparece en sí con todas sus letras tal y como hoy se ha acuñado. Esta palabra se toma de la ley de Moisés, ¿entiende? Ley, legal, legalismo. De ahí es donde viene esta palabra. Esta palabra legalista se le aplica a las personas que quieren aplicar reglas y normas a los cristianos con tres propósitos principales. Número uno, que completen su salvación. Número dos, que completen su santificación. Y número tres, que se vuelva gente poderosa en las manos de Dios. Esos son los tres propósitos del legalismo. Estarte vigilando para asegurarse de que tu salvación se complete. Estarte vigilando para asegurarse de que vivas unos estándares morales de acuerdo al cristianismo. Estarte vigilando para que si no eres un siervo ungidísimo y poderoso, decirte estás mal, tienes que orar y ayunar más, para que cuando vayas pasando por las calles los demonios salgan corriendo. Esas son básicamente las tres metas del legalismo. El legalismo, hermano, es una combinación de tres cosas que voy a hablar hoy. Número uno, del fariseísmo del primer siglo. También es una combinación de arminianismo, que es una corriente teológica que enseña que cuando tú eres salvado por Dios, tu deber ahora es retener tu salvación. No lo enseñan directamente o abiertamente, pero te da a entender, la enseñanza arminianista te da a entender que tú tienes que estar reteniendo tu salvación. Es decir, ya soy salvo, pero si yo no la retengo, por cualquier cosa, una cosa mínima que yo hago, la perdí. Por eso usted oye mucho en iglesias legalistas que te dicen, si usted no viene a la vigilia y el Señor viene, usted se queda. Solo por no haber ido a la vigilia, aunque hayas estado bien enfermo. O si te disgustaste con tu esposa por una cosa común, que son cosas comunes que pasan en el matrimonio, y de repente tú no estás pecando, pero estás disgustado, ¿no? Y es de alguna forma algo que no es correcto y te dicen, hermano, reconcíliese con su esposa, porque si usted muriera ahorita, se va al infierno. Por una cosa tan sencilla como esa, te vas al infierno. Eso es lo que el arminianismo de alguna forma transmite, que ya soy salvo, pero ahora tengo que estar pilas, reteniendo mi salvación. Ahora mire la ilógica. Si nosotros no ganamos la salvación por obras, ¿la podemos retener por obras? Nada más le dejo esa pregunta ahí en el aire para que usted la medite. O sea, no la ganamos por obras, usted no hizo nada. Ahora usted tiene que hacer todos los días algo para poder retenerla. Y tercero también, hermano, es una combinación de pentecostalismo extremo. Mis amigos pentecostales que están oyendo por internet, no se desconecten hasta que oigan todo completo. Pero el pentecostalismo asegura ser la única iglesia cristiana verdadera. Todas las demás están mal. Ellos son los dueños absolutos de los dones del Espíritu Santo, de la santidad, del poder. Son la gente que son los más poderosos del universo. Y todos los demás, nos falta todavía llegar a esa revelación que ellos tienen, a ese entendimiento que ellos tienen. Examinemos las tres posturas. Primero, los legalistas, hermano, del primer siglo, los fariseos. Mateo 16:6. Busque Mateo 16:6, por favor. Dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos, hermanos, y los saduceos eran dos sectas del tiempo de Jesús. Eran opuestas una a la otra. ¿Ok?
Ambas sectas, hermano, proclamaban ser hijos de Dios. Pero a ambas sectas Jesús en varias ocasiones les dijo: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. O sea, ellos profesaban una piedad externa que todo el mundo y todo el pueblo decía: wow, estos son hombres santos. Pero Jesús en varias ocasiones les dijo: ustedes son víboras, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes no son hijos de Abraham, le dijo, ustedes son hijos del diablo, por eso me quieren matar. Las características de estas sectas, mire, los fariseos eran muy celosos de la ley de Moisés. Decían ser los únicos que tenían la doctrina correcta. Su énfasis era la oración, el ayuno, la ropa, las tradiciones. Y eran tan celosos que aplicaban la ley a rajatabla. Ellos apedreaban y mataban a quien no estuviera de acuerdo a la ley de Moisés. Esta secta era un poco contraria a los saduceos. Los saduceos eran un poco libertinos, eran un poco escépticos, no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en lo milagroso ni en la resurrección. Estas dos sectas, hermano, la levadura de estas dos sectas, que en realidad la levadura ahí es una palabra tipológica para referirse a su hipocresía, estas dos sectas representan los dos extremos de los que yo les hablé. Los legalistas. Los fariseos son los legalistas, que para ellos todo es pecado, y los saduceos de alguna forma son los libertinos, los que son un poco escépticos y creen en Dios, pero creen en Dios a su manera. Vemos, hermano, entonces en estos dos grupos que están representados los dos movimientos cristianos actuales que hay en las iglesias. ¿Ok? La levadura de los fariseos era precisamente el pecado y las malas prácticas de ellos. Veamos algunas características, hermano, de estas sectas. Lucas 7:39, por favor. Dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta escena, usted se acuerda cuando Jesús llega a la casa de Simón el leproso y todos están platicando allí, y de repente una mujer dice que rompe su perfume, comienza a enjugar los pies de Jesús, a lavárselos y a besarlos. Era una mujer pecadora, ¿ok? Pero ¿sabe qué? El hombre que estaba ahí observando esto, el fariseo que vio esto, inmediatamente por esta acción tuvo a Jesús como un falso profeta. Porque Jesús de alguna forma se estaba dejando tocar por esta mujer pecadora, que estaba tocando sus pies y lo estaba ungiendo. Entonces, en la actitud, hermano, de este fariseo, vemos que el fariseo, el legalista, hermano, dice que él es el dueño de la sana doctrina. Para ellos las demás denominaciones están erradas. Este fariseo tuvo a Jesús, hermano, por falto de discernimiento. Si este hombre fuera profeta, dijo. O sea, el fariseo se paró así y dijo: yo tengo discernimiento, yo soy santo, yo no me dejaría tocar por esa mujer porque me va a contaminar. ¿Cómo es que este hombre se dice hijo de Dios y se deja tocar por esta mujer? Si fuera profeta no lo haría. ¿Ve? Esa es la postura del legalista, siempre está señalando a los demás. Cuando tú tienes misericordia, cuando tú eres misericordioso, por naturaleza le vas a caer mal al legalista, porque el legalista lo que quiere es aplicar la ley a rajatabla. Los legalistas, por ejemplo, hermano, las iglesias legalistas dicen que los bautistas no son cristianos. No son cristianos, dice, los bautistas no son cristianos. Y su respuesta, ¿sabe cuál es? Que porque no hablan lenguas. O sea, fíjese, vamos a armar el rompecabezas. O sea, un bautista cristiano no es cristiano porque no habla lenguas. O sea, porque no habla lenguas no es cristiano y por lo tanto no es ¿qué? Salvo. O sea, las lenguas salvan. Hermano, hay millones y millones de bautistas en el mundo, gente temerosa de Dios, que viven vidas rectas, íntegras, sometidas a Dios. Para el fariseo legalista todos los demás están mal, les falta discernimiento, les falta poder. Este fariseo dice: no, a Jesús le falta discernimiento. O sea, un mortal diciéndole al mismo Dios
A ti te falta. Fíjese, la enseñanza aquí es, hermano, que el legalista cree ser todavía más santo que el mismo Dios. Porque Jesús se dejó tocar por esta mujer. Jesús sabía quién era esta mujer. Pero el legalista dice, yo no me dejaría tocar por esta mujer. ¿Lo entendió? El legalismo, hermano, hace un énfasis en la santidad externa y se olvidan de la misericordia y el amor. Está bien la santidad externa. La santidad externa debe de ser la consecuencia de que Dios está entronado en nuestro corazón, claro, sin llevarla a extremos, ¿no? Porque hay gente que quiere llevar la santidad externa a un extremo, que te tienes que vestir con túnica, ¿no? O sea, a un extremo exagerado. No quiero mencionar mucho la ropa porque esos temas son susceptibles, hermano, pero hay iglesias que su santidad externa es falda al tobillo. Si la falda está a media espinilla, es hija del diablo pecadora. No, si se llega a la rodilla, hermano, es santidad externa al extremo. Nuestro código es falda al tobillo. No, pero es que está subida 3 pulgadas arriba del tobillo, hija del diablo. Es nuestro código acá. Eso es lo que es legalismo al extremo, hermano. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. En el contexto de este pasaje Jesús llama a Mateo, y Mateo era un publicano, y los publicanos eran tenidos como enemigos de los judíos, de los israelitas, porque eran los que colectaban el impuesto para Roma. Pues la gente que vio que llamó a Mateo se admiró. ¿Por qué está llamando a ese? Ese es enemigo de nosotros. Entonces Jesús les responde con esta palabra y les dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El legalista no tiene misericordia, ni tiene amor. El legalista es, tenemos que aplicar la ley y las normas. Eso es lo más importante para nosotros. Y el amor y la misericordia, eso es secundario, eso ahorita no viene al caso. Ahorita lo que tenemos que hacer es mano dura con estos impíos. Y muchas veces son personas que están en un proceso de regeneración. Pregunta, hermanos, ¿quién hace el proceso de regeneración en la vida de un creyente? El Espíritu Santo. El legalista quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo. Un cristiano cuando se convierte, el mismo Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, toda justicia, nos va redarguyendo. O sea, ¿se acuerda que le expliqué qué significa la palabra redarguir en el griego? Darte pruebas de en qué estás mal. Me acuerdo cuando, hermano, recién convertido, todavía por inercia se me salió una mala palabra. Inmediatamente el Espíritu Santo, estás mal. O sea, ¿eres cristiano o no? Sí, soy. Entonces no puedes seguir diciendo eso. Tenía como 1 mes, 2 meses de ir a la iglesia. Y hermano, ese redarguir es un martillar, hermano, en tu espíritu, en tu conciencia, en lo profundo de tu ser. Cuando una persona nace de nuevo no necesita ningún legalista, policía religioso con cara de que tiene mal salario persiguiéndote detrás de ti para decirte que dejes el pecado. El trabajo de regeneración es el Espíritu Santo haciéndolo dentro de ti. Si tú te deleitas en el pecado, la explicación es muy sencilla. El Espíritu Santo no está ahí. Y si no está ahí, no eres hijo de Dios. Entonces, aunque te vigilemos, no eres hijo de Dios. Tú lo vas a hacer. Se acuñó la frase, algunos predicadores de la doctrina de la gracia, de las doctrinas de la gracia, que son las doctrinas bíblicas por las cuales nosotros somos salvos, por ahí jocosamente les han puesto de apodo a los predicadores que solo predican de la ropa, predicadores de tendedero, porque en el tendedero se pone la ropa, ¿no? Y el tema es todos los domingos, la ropa, las joyas, el oro es del diablo, el pelo así es del diablo, las uñas así son del diablo, esos zapatos son del diablo, esa falda es del diablo, ese pantalón es del diablo. Predicadores de tendedero. Su tema, la ropa. ¿Y por qué no hay un tema de amor y misericordia un día? No, aquí lo que importa es que terminemos de salvar a estos porque no son salvos todavía. Ahorita vamos a ver, hermanos, si eso es verdad. El legalismo, hermano, es capaz de golpear
y agredir con malas palabras en nombre de la santidad. Juan 8 del 4 al 5, de la santidad entre comillas. Vea esto, Juan 8, 4 y 5. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta mujer estaban a punto de matarla. La habían encontrado, hermano, teniendo relaciones sexuales con una persona que no era su marido, un hombre casado. Ya la iban a apedrear, pero la trajeron delante de Jesús. Y vea, hermano, que los que salen mal parados en esta escena no es la mujer, sino los legalistas. Ahora, esto no significa que Jesús está condonándole el pecado a la mujer, porque Jesús la defiende, ¿verdad? Les dice a ellos: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Dice que todos, acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el menor, dejaron la escena y se fueron. ¿Por qué? Porque eran bien pecadores. Lo que ellos profesaban externamente no lo vivían dentro de su corazón. Y como Jesús conocía el corazón, no pudieron apedrear a la mujer. Ahora, Jesús no está condonando el pecado de la mujer, ni les está diciendo: ustedes son unos exagerados, déjenla que peque. No, Jesús le dice a la mujer: yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Sí entiende el balance? Misericordia, pero también santificación. Porque tampoco nos vamos a ir al extremo que en el nombre de que no somos legalistas vamos a ser libertinos. Ahorita, hermano, proliferan en las redes sociales y en el internet y en el YouTube los predicadores que se dan golpes de pecho y dicen: somos predicadores de sanísima doctrina. Ya no es sana, ya es sanísima doctrina, porque ya es más sana que la sana. Y por ahí anda uno que se está haciendo muy famoso: santidad Jehová, santidad, hijas del diablo, a todas las pobres hermanas todos los domingos. Y hay un montón de seguidoras, de mujeres así, que les encanta ese mensaje. Amén, dicen algunas, amén, gloria a Dios, habla papá. Todos los domingos es eso. Claro, las que vienen bien vestidas según él. Las otras están que no encuentran dónde meterse, hermano, atrás de una silla. Bueno, este hermano, resulta que ahora, hermano, hay por ahí alguien lo grabó, hermano, en unos WhatsApps diciendo malas palabras, contendiendo con alguien por un tema doctrinal, pero cuando se calentó, soltó una mala palabra. Y en otro video lo agarraron agarrándose a patadas con otro hermano. A patadas, no, dice, y según su enseñanza de él es que en el nombre de defender la sanísima doctrina, uno tiene que ser así. ¿Cómo ve, hermano? Por favor, retírense de todas esas páginas, hermano. Hoy el internet es tan peligroso. Si usted ni ha entendido las doctrinas de la gracia y quiere andarse metiendo a explorar cuánta cosa hay en internet, a todo, like. Ya falta que el diablo haga su fanpage, usted like. Increíble. Jesús juzga con sabiduría, juzga con misericordia, regenera al pecador. Si es nacido de nuevo, dejémoslo, el Espíritu Santo lo está martillando. Si no es, aunque lo persigamos. Ahora mire, un poquito, eso es el fariseísmo del primer siglo. Mire ahora lo que es el movimiento arminianista, que de alguna forma promueve sin querer queriendo el legalismo. Jacobo Arminio, o su nombre original, porque él era neerlandés, Jacobus Arminius, vivió en el 1560 al 1609, fue un teólogo, hermano, que su principal obra fue oponerse a la escuela protestante de Calvino. Sabemos, hermano, que a Juan Calvino y a Martín Lutero se le debe prácticamente las doctrinas de la gracia, que son por las cuales la iglesia protestante existe. Sin esas doctrinas la iglesia no hubiera nacido, seguiríamos siendo romanos. ¿Ok? Este hombre se dedicó prácticamente a atacar las doctrinas de Calvino y a refutar las posturas de Calvino. El problema fue que
al hacer este trabajo, pues el mensaje que se nos manda a nosotros es que tenemos que retener la salvación. Y los cristianos mal adoctrinados entienden que por cualquier cosita ya la perdiste. Ese es el problema con esta escuela. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas, pero nadie conteste. A ver, los cristianos, ¿podemos perder la salvación cada vez que pecamos? No me conteste, medite. O sea, ahorita usted es salvo, usted está aquí y usted es salvo. Pero al ratito usted, hermano, sale y ahí en la carretera alguien se le atraviesa y usted se enoja. Y usted le dice, quítate, no sé, y usted usa una palabra quizás fuerte. Ignorante, quítate, no sabes manejar. Y en ese momento el Espíritu Santo está dentro de usted. Va, calmado, porque usted es hijo de Dios, ¿no? Pregunta, ¿ya perdió su salvación? No me conteste. No, es que me da miedo la respuesta de gente que no ha entendido la gracia, hermano. Ahora, supongamos que sí. Vamos a suponer que sí. Ya por ese enojo, porque la Biblia dice, no pequéis, airaos, pero no pequéis. Ahí usted ya pecó, porque usted le dijo, ignorante, ¿no? Entonces ya pecó. Entonces pregunta, supongamos que sí, por ese enojo y esa palabra de decir ignorante la perdió, suponemos. Ahora, ¿qué tiene usted que hacer para volverla a tener? Arrepentirse, dirían algunos, ¿no? Arrepentirse, no, me pido perdón, me arrepiento y ¡pum! La vuelvo a tener. ¿Y cómo la vuelve a tener? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el proceso? Eso no está en la Biblia, hermano. Porque entonces estamos hablando de que se puede nacer de nuevo varias veces. O sea, yo cometo un pecado por el cual lo único que tengo que hacer es arrepentirme, pero no para volver a recuperar mi salvación, sino simplemente porque estoy completando mi santificación. Ponga cuidado en esto, hermano. Porque estamos nosotros perfeccionando nuestra fe. Eso sí es bíblico. El perfeccionar nuestra fe. Todo lo que hacemos nosotros, hermano, como cristianos, no es para completar nuestra salvación, es para ir perfeccionando nuestra fe y nuestro caminar cristiano en el Señor. Santiago 2:27. No lo traigo, ese no lo vayan a poner, no lo van a buscar. Entonces, hermanos, le voy a quitar una venda de los ojos. Escuche, la salvación no se pierde por cualquier cosita que usted ya hizo. Vamos a suponer, hermano, que yo me disgusto hoy con mi esposa. Voy para 15 años de cristiano. He tratado de vivir haciendo la voluntad de Dios. 14, 15 años. Tratando de agradar a Dios lo más que pueda. Me disgusto con mi esposa por algo. Me dijo de mala manera, saca la basura. Y yo, porque a uno no le gusta que le hablen fuerte, ¿no? Y yo, mujer, ¿por qué me hablas así? Supongamos, ¿no? Yo no le hablo así a mi esposa. Aprendan, hombres maleducados. Es más una suposición, ¿ya? Y entonces, y en ese enojo, ¡pum!, me da un infarto. ¿Me voy al infierno? Algunos legalistas dirían, sí, porque murió enojado con su esposa. Así, 15, 14 años de cristianismo a la borda, no importan. El sacrificio de Cristo en la cruz por mí, no importa, se enojó a la mera hora, se enojó. Es que el que vive todos los días tratando de retener su salvación, hermano, vive en una zozobra terrible. Eso no es cristianismo, eso no es gracia. Eso más bien es una penitencia, hermano. Mejor se va al mundo y no vive en esa gran zozobra de estar todos los días reteniendo su salvación. Ahora, no entienda que con esto estoy diciendo váyase a pecar, no. Pero ¿pecamos? ¿Pecamos los seres humanos aún involuntariamente? Sí, pecamos. Porque estamos en un cuerpo humano, un cuerpo de carne que tiene emociones, que tiene sentimientos. Nos enojamos de repente. De repente pensamos mal. ¿Cuántos de ustedes no piensan mal a veces de alguien que te hizo algo? Y tú piensas mal por un segundo, pero luego dices, no, eso no está bien, yo no puedo estar pensando eso. Hay gente que cuando se enoja con otro dice, ay, ojalá y se muera, lo atropelle un tráiler. Ya pecaste. ¿Qué tienes que hacer? Padre, no, esto no es un pensamiento sano de un hijo de Dios. O si es usted, hermana, que le decía eso a su esposo, de una hija de Dios. Nosotros no somos santos terminados, estamos en un proceso de santificación. ¿Cuándo se completa? Cuando usted muera. Te muere acaba la carrera en la fe,
venciere, los vencedores en Cristo son los que acaban su carrera cristiana y pasa ahora sí ya santo, terminado, ya no en proceso sino terminado, a estar para siempre con su Señor. Entonces el arminianismo también ha hecho daño a la iglesia cristiana. El fariseísmo del primer siglo, el arminianismo, y el último, el pentecostalismo. Con todo respeto a todos mis amigos pentecostales, yo sé que hay mucho pentecostal viendo quizás por internet. Pero escuchen, en mi experiencia, el pentecostalismo es la denominación que más promueve el legalismo. No estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales son legalistas, no. Estoy diciendo que en términos generales, esa denominación es la que más promueve el legalismo. Es la denominación, hermanos, que menos estudia el contexto de los versículos que predican. No importa el contexto, lo que importa es que el predicador grite, que bufe, que corra, que sude, que me ponga la mano y me tire. No importa si lo que dijo está fuera de lugar, lo que importa es cómo lo hace. El poder que tiene cuando grita, eso es lo que importa en el pentecostalismo. Es la denominación que más hace énfasis en las manifestaciones externas. Es decir, si tú no hablas lenguas, tú no eres hijo de Dios. Porque dice que estas señales seguirán a los que creen y sacan de contexto el versículo. Porque si estudiamos el contexto de ese versículo, en el primer siglo el propósito con el que Dios dio todas esas señales, que era para confirmar la escritura de acuerdo a Marcos 16:20, entonces entendemos por qué Dios les dio esa promesa. Hechos 2 del 1 al 2. Hechos 2 del 1 al 2, hermanos. Escuche, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El movimiento pentecostal dice que aquí nació la iglesia pentecostal. Error. Aquí nació la iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, año 33 aproximadamente de nuestra era. ¿Por qué dicen que nació la iglesia pentecostal? Porque ese día en Israel se festejaba una fiesta que se llamaba Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pentecostés, esa palabra pente viene de 5, significa quincuagésimo, ¿no? El 50º día. Por eso cuando alguien es campeón, un equipo de fútbol es campeón 5 veces, se le dice pentacampeón, que fue campeón 5 veces. De ahí viene pentecostal, 5, 50, quincuagésimo. Era una fiesta que se celebraba ese día, que se llamaba Pentecostés. No es que ese día nació la denominación pentecostal. Este es un error de kinder de escuelita bíblica. Ya no de escuelita bíblica, sino de kinder bíblico. Y dicen, ¿quién fue la iglesia que nació en Hechos 2? ¿Acaso fueron los bautistas? ¿Acaso fueron los presbiterianos? ¿Fuimos los pentecostales? No, fue la iglesia cristiana, ¿qué cree? No denominacional, no tenía ninguna denominación. Las denominaciones se inventaron después del siglo XVI para acá, después de la Reforma. ¿Y sabe cuál es la denominación más nueva que existe? El pentecostalismo. Nació en 1904. ¿Sí? La más nueva. Aún los bautistas es una denominación más antigua. Los presbiterianos, los wesleyanos. Y la denominación pentecostal, perdón, es una denominación nueva. Yo sé que esto es shocking para muchos. ¿Cómo? Yo creí que era la única verdadera. No, eso es antibíblico, eso no existe. En la Biblia no existen las denominaciones. Mire, la verdadera historia del pentecostalismo nació hace aproximadamente 100 años. Se le llamó el movimiento o avivamiento de la calle Azusa, de Azusa Street Revival. Yo no sé si algunos, métase en YouTube y ponga ahí, hay documentales, encabezado por un pastor afroamericano llamado William J. Seymour. Ahí está, hay una lámina ahí, perfecto esa. Él fue el que creó el pentecostalismo. Mire cómo dice ahí, Pentecost has to come. O sea, ¿qué significa eso? Lo que pasó en Hechos 2, queremos nosotros provocarlo que pase otra vez.
¿Y qué pasó? La gente fue llena de fuego y hablaron en otras lenguas. Sí, pero las otras lenguas, léalo, reléalo y rebúsquele. Las otras lenguas que se hablaron en Hechos 2 fueron otros idiomas. La palabra griega es glosas. Dice que ahí había aproximadamente 17 nacionalidades y oyeron a los discípulos hablando en lengua licaónica, cretense, los sirios, los fenicios, oyeron hablar a las personas en otros idiomas. La palabra glosas es idiomas, no es ta. Mire, es bien fácil cuando alguien te diga, no, es que los discípulos en Hechos capítulo 2 hablaron otras lenguas. Dile, ok, vamos al original. ¿Cuál es la palabra? Glosas. ¿Y qué significa? Idiomas. No, pero es que también se puede significar algo extraño. Ok, leamos el contexto. ¿Qué dice el contexto? Que las personas de otras naciones entendían lo que ellos estaban hablando y decían, ¿cómo es posible que estén hablando lo que nosotros hablamos si ellos no nacieron en nuestro idioma? Fácil. Contexto, historia, diccionario, todo eso se necesita para entender la Biblia. No es nada más interpretarla a rajatabla. Ahora, con esto yo no estoy atacando el pentecostalismo y defendiendo al bautista o el presbiteriano, no. Nosotros somos no denominacionales. Pero simplemente en honor a la verdad tenemos que decir la verdad. Ahora, hermanos, discúlpenme si yo hiero susceptibilidades. Yo sé que usted aquí, algunos de ustedes tienen hasta familiares que son pastores pentecostales, o familia, hijos, primos, tíos que son pentecostales. No se trata tampoco de hacerles una guerra. Ni tampoco estoy diciendo que todos los pentecostales son legalistas. Por eso es una generalidad. Pero al final usted va a entender cómo nosotros debemos de tratar con ellos. Al final voy a dar un punto sobre eso. Ok. En conclusión, pues, pastor, es que yo no le entiendo todavía qué es el legalismo. El legalismo tiene básicamente tres posturas. Número uno, completar la salvación por medio de acciones personales. Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra consumado significaba que la salvación de todos los que por la fe en Cristo Jesús, por la gracia, somos salvos, está finished, completa. It is finished, dice en el inglés, ¿no? Terminado, consumado es. La palabra griega es la palabra teleo. Y cuando Jesús dijo esa palabra, consumado es, la palabra teleo, que es obviamente una traducción, ¿no? Porque es probable que Jesús cuando dijo eso estaba hablando ¿qué? Arameo, ¿no? Fíjese, la palabra griega es teleo y tenía tres usos. Número uno, era la palabra que el esclavo usaba cuando llegaba de hacer un mandado. El amo le decía al esclavo, ve a traer leña. El esclavo iba, traía la leña y cuando llegaba con la leña le decía a su amo, teleo. O sea, aquí está, hice lo que me mandaste hacer. Ese era el primer uso de esta palabra teleo. Los esclavos la usaban para decirle a sus amos que habían terminado de hacer la tarea. Nosotros sabemos que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, ¿qué dice? Se despojó de sí mismo y estando en forma de hombre, de siervo, tomó la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? A su Padre, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, esa palabra consumado es Jesús diciéndole a su Padre, terminé la tarea que me mandaste hacer. El segundo uso de teleo, hermano, era cuando alguien saldaba una deuda. Por ejemplo, el hermano Víctor me debía a mí 100 denarios, pongámoslo en dinero de aquel entonces. Él venía y me los pagaba y había un papel y entonces se le ponía un sello que decía teleo. Los 100 denarios que me debía me los pagó todos. No es que me debía 100 y me pagó 80, no, si me pagaba 80 no se le ponía teleo, todavía le faltaba pagar. Cuando la deuda era por completo cancelada, se le ponía el sello teleo. ¿Eso qué significa, pastor? Eso significa que cuando Jesús está diciendo en la cruz, consumado es, toda la deuda del pecado, la deuda que nosotros teníamos con Dios fue pagada
en totalidad. No faltó una partecita que nosotros tengamos que completarla, pagándola nosotros por medio de buenas obras. Pastor, pero entonces significa eso que no tengamos buenas obras. Sí, tenemos buenas obras, pero no son obras para completar nuestra salvación. Es simplemente nuestra nueva naturaleza en Dios, de que ahora somos hijos de la luz. Aborrecemos las tinieblas, aborrecemos el mundo y el pecado, y por lo tanto lo que queremos es caminar en su luz y practicar su verdad. No son obras para ser salvos, son obras que dan fe y legalidad de que somos salvos por el sacrificio, porque la deuda fue pagada en totalidad. El tercer uso de teleo, hermano, era cuando el sacerdote estaba buscando el cordero para el sacrificio. De acuerdo que esto ya lo comenté en una prédica anterior. El sacerdote estaba buscando el cordero para el sacrificio, el cordero pascual. Una vez cada año se hacía la expiación y lo estaba buscando. Obviamente tenía que ser un cordero perfecto, así que iba descartando varios. Este no, por ya fuera defectos físicos, por el tamaño, porque no era el más gordo, porque tenía que ser el mejor. Cuando encontraba el perfecto, el sacerdote decía: te leo, lo encontramos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios mismo lo escogió como el Cordero, como el sacrificio perfecto y suficiente, ya no hay más sacrificio que hacer. Si ve todo lo que significa esa palabra consumado, usted no puede hacer nada para completar o retener su salvación. Porque si usted puede hacer algo para completar o retener su salvación, entonces la cruz de Cristo no es el 100% de mi salvación, sino que falta que yo la complete. Entonces usted es como un Dios que tiene el poder de redimirse a sí mismo y de completar un poco de la salvación que falta. ¿Qué más es legalismo? Entonces dijimos que es tratar de completar tu salvación. Número 2, tratar de hacer prácticas que te hagan más santo. Mateo 15 del 1 al 3. Mateo 15 del 1 al 3. Este tema es un poco enredado porque hay gente que dice: ¿entonces significa que no tengo que hacer nada? No sé por qué la mente siempre La gracia, como decía yo aquel día, es difícil de entender. La gracia es algo que hay que estarnos repasando y entenderlo. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ve? El legalista siempre anda buscando a ver quién se equivocó. Yo me imagino la escena: Jesús con sus discípulos por allá a punto de comer y los legalistas por allá. Obsérvenlos, vamos a ver si se lavan las manos, ¿ok? Pongan atención. Y ya no se lavaron. Y yo: no se lavaron. Vamos a reclamarle a Jesús, no se lavaron. La tradición enseñaba, tradición, no Torah, no Biblia, no escritura, no, tradición. Porque no sé si usted sepa, ¿usted se ha preguntado por qué Jesús trató tan mal a los fariseos y a los judíos de su época? Porque habían añadido un montón de tradiciones a la ley de Moisés. La habían cambiado. Por eso es que Jesús es el máximo intérprete de la ley. Ellos la interpretaban mal. ¿Se acuerda cuando lo vienen a hacer una pregunta y les dice: ¿qué dice la escritura? Y ellos le dicen algo y él les dice: erráis, no es así. Por eso cuando se sentó en el monte, el monte de los olivos, ¿dónde fue el sermón del monte? Cuando se sentó en el monte empezó a decir: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Les empezó a corregir todas las tergiversaciones que habían hecho de la ley. Según la tradición enseñaba que cuando tú te lavabas mucho las manos para comer, te evitabas de contaminar tu corazón. Porque si tú comías con las manos sucias, entonces fíjese el misticismo. Si tus manos están sucias, entonces se va a contaminar tu corazón. Entonces Jesús les tuvo que decir: están mal. Lo que uno come se va al vientre y del vientre se va a la letrina. Es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Les preocupaba lavarse las manos. Pero eso sí, cuando usted lee el contexto, dice que no honraban a sus padres. Dice que en lugar de darles apoyo económico a sus padres, hermano, usaban el dinero para otras cosas. Lea todo ese pasaje ahí en Mateo, todo el capítulo 15, léalo. Quebrantáis, le dice, vosotros el mandamiento, le dice, por vuestras tradiciones. Y cuando se refiere al mandamiento, se refiere al mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. A eso se refería. O sea, para ellos
Ponían en una balanza, honra a tu padre y a tu madre, y lávate las manos, y pesaba más, lávate las manos. ¿Me entiende? Eso es legalismo. Legalismo es que pese más nuestra tradición. Ahorita, hermano, las iglesias legalistas viven de puras tradiciones, hermano. Esta tradición es del diablo, esta está bien. O sea, unas tradiciones las aprueban, otros las reprueban. Por ejemplo, la tradición, escuche, una doctrina que se ha vuelto una tradición en la iglesia legalista, la doctrina de que el pantalón es del diablo, es una tradición, eso no está en la Biblia. ¿Quién impuso de moda esa tradición? Un predicador, que él dijo que Dios le reveló que el pantalón era del diablo y que en el infierno estaban todas las mujeres que usaban pantalón y los hombres que usaban short. Eso no está en la Biblia, eso es una tradición. El legalista se apega tanto a esa tradición, porque eso fue como en los 70s, 80s y se ha remarcado duro, hasta que todas las iglesias dicen, es canónico, es inspirado. No es canónico, no es inspirado. Pero es una tradición que cuando la ponen, pesa igual que la Biblia. ¿Ok? Mateo 15, del 7 al 11, ahí está la reprimenda que Jesús les da a estos hombres. Escuche. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Sabe quién era Isaías? Uno de los profetas mesiánicos por excelencia. Un hombre santo ante Dios. ¿Se acuerda cuando él ve los querubines y cae postrado y dice, no soy digno? Él profetizó, dice, sobre este pueblo. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús trató muy duro al legalismo, porque es que el legalismo es una piedra de tropiezo en la obra de salvación. Y confunde a mucha gente. Mucha gente en realidad no son cristianos, en realidad lo que son es fanáticos de una denominación, no son cristianos. Esta gente dice que parecían cristianos, pero dice que su corazón estaba lejos de Dios por tanta tradición que habían metido. Dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De labios. Hay gente, hermano, que si fuera aprobada la burka, usan burka. ¿Sabe qué es, no? La vestimenta de las mujeres musulmanas, donde solo se ve esto, los puros ojos. No, están buscando cómo ayudamos a ser más santos. Pero eso sí, hermano, su corazón está bien amargado. Diles algo, no son humildes. Le dices, hermano, hijo del diablo, no son humildes, no reciben consejo. Su vida es puro pleito. Pero eso sí, si pudieran usar burka, usan burka, hermano. Tres. El legalismo, dijimos, es tratar de completar la salvación, tratar de completar tu santificación. Antes de pasar al 3 le voy a decir algo. Escuche, Dios en su sabiduría, cuando Dios dio a Cristo en la cruz tiene poder de salvar, pero también de santificar. Explíqueme eso, pastor. Es muy fácil. Si la santificación fuera un trabajo nuestro, estamos condenados al infierno. Porque nosotros somos seres humanos. Entonces, ¿qué fue lo que Dios ideó? Dios ideó un plan perfecto. La cruz tiene poder para salvarlos, pero también tiene poder para santificarlos. Es decir, cuando tú vives tu vida cristiana y eres salvo, el simple hecho de tener a Cristo entronado en tu corazón te da temor reverente para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Ese temor no es tuyo, es Él quien lo puso. Y 3, hermanos. El legalismo también es luchar para obtener las bendiciones espirituales. Por ejemplo, la oración legalista, hermano. La oración legalista no es igual que un hermano que ha entendido la gracia. ¿Quiere verla? Lucas 18. Le hemos dado duro a este verso los últimos domingos. Lucas 10, 18 al 14. Escuche la oración del legalista. 2 hombres subieron al templo a orar. Lucas 18, 10. Uno era fariseo o legalista
y el otro era publicano, en este caso era un pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración del legalista es una oración, hermano, de grandeza, de estar diciendo: yo esto, yo aquello, yo lo otro. Este publicano habló más de sí mismo que de adorar a Dios. La oración de una persona que ha entendido la gracia de Dios, que merecía el infierno, pero Dios le dio el cielo por el sacrificio de Cristo, pasa humillado, adorando, dando gracias a Dios. Veamos el ayuno del legalista, porque estas son las cosas en las que se hace énfasis. Ahora, no es que esto sea malo, ahorita lo explico. El ayuno del legalista. El legalista vive en ayuno casi a diario, hermano. Y para ellos, por cierto, antes de pasar al ayuno, la oración de 5 minutos, 10 minutos no sirve. Eso no sirve. O sea, si tú vas al hospital, ¿verdad? Y ya estás a punto de entrar al hospital y tú le dices al doctor: deme 5 minutos para orar, y oras 5 minutos, no sirve. Porque la oración para el legalista que es buena es donde tirémonos de rodillas. Hay gente que hasta compite. Le dicen a otro hermano: lo reto, tirémonos de rodillas a ver quién se levanta primero. Yo tengo rodillas de camello, yo he pasado hasta 27 horas orando sin parar. Esas solas palabras hicieron que esa oración no sirva para nada. Cuando tú oras con fe, ahora tampoco le estoy diciendo que no tenga una vida de oración, hermano, porque oración es comunión con Dios. Oración es hablar con nuestro Padre, exponerle a Él nuestras dudas, nuestros temores, nuestros sentires, pedirle dirección, que nos dirija, que bendiga a nuestra familia. Pero sobre todo la oración, hermano, es adoración. Adoración. Adorar a Dios, exaltar a Dios, bendecir su nombre. La gratitud es algo que debe de marcar nuestra vida como hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios y dejarle de hablar. Es una contradicción. Pero fíjese, el ayuno legalista, el legalista vive en ayuno. Ayunan más que Jesús. De hecho, en los 70s, 80s, algunos evangelistas pusieron de moda de: ayunemos 41 días para ayunar más que Jesús. Isaías 58:4. Lo que buscan es unción. Pero en Juan dice, hermano, algo muy interesante. Isaías 58:4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. Es una pregunta. Otra: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Sabe que el legalismo entiende, hermano, que el ayuno es como... Hay un evangelista puso esta frase de moda en los 70s, 80s: si no me respondes, Dios, no entrego. ¿Han oído eso? Si no me respondes, no entrego. O sea, Dios está así: ay, pobrecito, si no le respondo se va a morir de hambre. Pobrecito, ay. Entonces entienden que el ayuno es tener a Dios así, mire, así: órale, Dios, respóndeme, dame lo que te pido. Dios, ay, 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 manita de puerco. Así, a torcerle el brazo a Dios, eso es ayunar. O sea, Él es soberano y Él va a hacer como Él quiera, pero no, yo voy a cambiar esa soberanía con mi ayuno. No, lo que estás es aguantando un hambre terrible, porque eso no es ayuno. Unos evangelistas le hicieron unos daños terribles en la iglesia, a la iglesia en los 70s y 80s, que por cierto hoy los tienen como dioses. Si yo digo el nombre, me matan. Por eso no lo digo.
Y algunos dirían, tenga respeto, pastor, ya murió, está blasfemando. No, yo no estoy blasfemando, ni estoy diciendo que haya sido un mal hombre. Lo que tenía era mala doctrina bíblica. Y algunos, ay no, ¿será que es quien estoy pensando? Fíjese, el ayuno es porque yo quiero estar más ungido. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo, todos los que habéis creído en Él. ¿Usted sabía que en Cristo todos somos ungidos? Todos, todos. ¿Qué significa esa palabra ungir? La palabra griega o árabe significa untar. Perdón, árabe, griega o hebrea. Ya estoy confundiendo a los judíos con los árabes. Se van a enojar, ¿no? Porque son enemigos. Ungir significa untar. ¿Cuándo nosotros fuimos ungidos? Cuando nacimos de nuevo. No solo fuimos untados, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. Estamos reungidísimos, rebalsando de la unción del Santo, aunque no ayune. A esto le va a causar conflictos a muchos, mira. Aunque usted no ayune, usted está ungidísimo, hermano. Si usted es hijo de Dios que no practica el pecado, usted está ungidísimo en Dios. Usted puede orar por quien sea y Dios va a hacer en esa persona lo que Él quiera, porque Él es soberano. Lo que pasa es que la doctrina legalista nos ha metido que no, yo tengo que hacer algo para ser más ungido, más poderoso. Otra cosa, para ver la gloria de Dios. ¿Han oído eso? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios, hermano? Sí, sí. Ayune. Un día sí, un día no, 7 días, 21 días, 40 días. Ore, pase día y noche orando, enciérrese y no salga y no entregue hasta que vea una señal. ¿Sabe quién es la gloria de Dios? Es Cristo. La gloria de Dios es Cristo, hermanos. Nosotros no estamos en los tiempos de la ley donde la gloria de Dios era una nube de humo o una columna de fuego. Esa nube de humo y esa columna de fuego era una sombra de que Jesús había de venir. Nosotros todos los días vemos la gloria de Dios, porque todos los días Cristo está entronado en nuestro corazón. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, ¿de qué forma se la mostró el Señor? Mandando a Cristo. La gloria de Dios ahora en la gracia es Cristo, hermanos. ¿De qué sirve que muchos ayunen y oren y pasen vigilando día y noche si cuando se trata de obedecer a Cristo, de ser humildes, de ser sencillos, de perdonar al que te ofendió, de no andar condenando y mandando al infierno a todo mundo y diciendo que todo mundo es hijo del diablo? ¿De qué sirve? Si estás desobedeciendo a la gloria de Dios verdadera que es Jesús. El legalista hace muchísimo énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. Otro dilema teológico dentro de la iglesia legalista. Porque la iglesia legalista enseña que cuando una persona nace de nuevo, escuche, no siempre es bautizado en el Espíritu Santo, según ellos. No, dice, ¿tú eres nacido de nuevo? Sí. ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Hablaste lengua? No. Entonces no eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Toda persona nacida de nuevo es bautizado en el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás lleno de Él. Porque Él está dentro de ti. Entonces, para el legalista hay 2 tipos de cristiano. Escuche, el cristiano nacido de nuevo sin Espíritu Santo, usted no nos sirve, hermano, hay que seguir ayunando y orando por usted. Y está el otro cristiano, nacido de nuevo, pero lleno, bautizado del Espíritu Santo. Usted sí no sirve, hermano, usted puede servir porque usted está bautizado del Espíritu Santo. Y ya parece que porque habló lenguas, ahora es un gran poderoso siervo de Dios. Como dicen por ahí, hay gente que habla un montón de lenguas y la misma lengua la usa para hablar un montón de chismes. ¿Qué es teológicamente la llenura del Espíritu Santo, hermano? La llenura del Espíritu Santo teológicamente es que el Espíritu Santo te controle. No es más del Espíritu Santo como lo enseña el legalismo. Nosotros no podemos recibir más del Espíritu Santo, eso es un error. ¿Por qué? Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, pero no es el 80% del Espíritu Santo, no es el 100%.
Él viene a vivir dentro de ti. Entonces, pregunta, ¿tú puedes pedir más del Espíritu Santo si ya lo tienes el 100% de Él? No, eso es una contradicción de primer año de primaria. O sea, ya tengo al Espíritu Santo, pero yo quiero más del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No, la llenura del Espíritu Santo es que Él tenga más de ti. Que las áreas que poco a poco van siendo regeneradas y redimidas de tu carácter, de tu carne, de tus costumbres, Él tenga el control absoluto de eso. Cuando los discípulos en el Nuevo Testamento estaban llenos del Espíritu Santo, significaba que eran hombres sujetos y sometidos a Dios. Fue bajo esta llenura que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Le quedó claro eso? Lo voy a repetir en cámara lenta. La llenura del Espíritu Santo no es que tú tengas más de Él. La llenura del Espíritu Santo es que Él, que está dentro de ti, tenga más de ti, de tu mal carácter, que controle tu vocabulario, que controle tus malas prácticas de quererte ir a hacer lo que a Dios no le agrada. Y por último, hermanos. Ok, ¿cuál es el riesgo de dar este tema? El riesgo de este tema es que, como estamos denunciando el legalismo, nos tengan por libertinos. Y digan los legalistas, no, ese está contra nuestra doctrina y contra nuestra iglesia. Ese es un hijo del diablo. Ha de vivir una vida en desorden, no le gusta la santidad, odia la verdad, por eso es que nos tira. No, aquí van 3 aclaraciones de lo que no es legalismo. Fíjese, número 1, legalismo no es obedecer las doctrinas y los mandamientos de Dios. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5, rapidito. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No, nosotros no somos libertinos. Nosotros amamos la palabra. Amamos las sanas palabras que Jesucristo habló. Lo que pasa es que no somos legalistas, pero amamos la verdad. Denunciamos a las falsas doctrinas, a los falsos maestros, las herejías bíblicas. No somos libertinos. Creemos en la santificación, pero en una santificación bíblica, no en una santificación de legalismo, donde yo tengo que ayudar a la gente a completar su salvación, su santificación y decirles sean los más poderosos del mundo para que Dios los use y llenen estadios. Entonces, hermanos, aclaración, el legalismo no es legalismo. Cuando nosotros denunciamos, amamos la palabra, eso no es legalismo. 2, el legalismo también no es querer vivir una vida santa. ¿Sí? Porque alguien lo puede entender así, está contra la santificación. No, estamos a favor de la santificación. Todo cristiano nacido de nuevo está en un proceso de regeneración. Y el trabajo de la iglesia es predicarle el evangelio, todo el consejo de Dios. Hablarle la palabra para que la gente se aparte del pecado, que la gente entienda qué es el pecado, las consecuencias del pecado. ¿Por qué hemos sido llamados a ser luz? No podemos actuar como los del mundo, porque ¿qué diferencia habría? Segunda de Corintios 5, 17, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo tiene que ser aplicado en la iglesia y eso no es legalismo. Legalismo es cuando llevan al extremo las doctrinas de la gracia y las sacan de su contexto. Usted está obligado, ¿verdad?, como hijo de Dios, a caminar como hijo de Dios. Dice el pastor Paul Washer, una prueba de que eres hijo de Dios es que ahora aborreces las cosas del mundo que antes amabas y ahora amas a Dios, a quien antes ignorabas. Primera de Juan 2, 15 al 17, voy cerrando ya, hermanos. Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo. Esto no es legalismo. No amar al mundo es bíblico. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Paren bien el oído, hermanos. El amor del Padre no está en quien ama al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No somos legalistas, pero nosotros aborrecemos las obras del mundo. No como ellos, ¿no? Que condenan a todo mundo. Y el legalista tiene esta característica que a una persona, antes de hablarle del amor de Cristo, primero le dice: eres un hijo del diablo. Arrepiéntete porque eres un hijo del diablo. A Cristo, hermano, a los únicos que llamó hijos del diablo fue a los legalistas. En ningún pasaje de la Biblia usted va a ver a Cristo llamándole hijo del diablo a un no convertido. Pues sí, pues es hijo del diablo. ¿Qué le va a estar repitiendo algo que así es? Mejor le va a hablar del evangelio. Es como una contradicción decirle a alguien que no ha nacido de nuevo hijo del diablo. Pues, ¿para qué le está remarcando algo que así es? Mejor háblale del amor de Dios y del plan de salvación que Dios tiene. Legalismo no es tener también discernimiento. O sea, nosotros, hermano, como cristianos discernimos lo bueno de lo malo y nos apartamos de lo que es malo. Por ejemplo, si tú tienes un compañero de trabajo y en el trabajo hay la posibilidad de robarse algo, los dos son cristianos, tú vas a una iglesia, él va a otra iglesia y él te dice: robémonos esto. Tú le dices: no, eso está mal. No seas exagerado, hombre, no seas legalista, te va a decir. No, yo no soy legalista, yo soy hijo de Dios, no puedo andar robando. ¿Me entiende? O si tú aconsejas a un matrimonio y le dices: hermano, mire, cásense, la unión libre no es de Dios. Y él te dice: pero nos amamos, pastor. No, es que no importa que se amen, la unión libre no es de Dios. Pero es que tenemos 7 hijos. Y pues ni modo que Dios no bendiga toda esta relación. No, pero es que no importa, cásense. Y entonces te dice: usted es bien legalista, ¿no? Él piensa que tú eres legalista. No, lo que pasa es que tú sabes que el pecado es algo que no agrada a Dios. Entonces sabemos discernir lo que es bueno de lo malo. ¿Cómo tratar con un legalista, hermano? Es muy difícil tratar con un legalista. Generalmente con una persona legalista no se puede hablar civilizadamente. Si tú no estás de acuerdo con sus doctrinas, eres un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque para ellos sus doctrinas son las únicas santas y verdaderas. Así que de hijo del diablo o de hija del diablo no te van a bajar. Y tú le dices: hermano, pero razonemos, no me te diga hijo del diablo por 5 minutos y razonemos, hablemos un poco sobre la Biblia, hablemos de lo que es el contexto de la Biblia, de los textos que usted me está citando. No tienen ni idea qué es eso de contexto. No, yo no sé qué es eso. La Biblia es Biblia y es palabra de Dios y significa esto porque así lo dijo mi pastor. Inmediatamente te abordan con preguntas como: ¿usted en nombre de quién es bautizado? Cada vez que te topes a alguien que te diga: ¿usted en nombre de quién es bautizado?, estás enfrente de un legalista que dice que el bautismo salva. Tu respuesta, si tu respuesta es que estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eres un hijo de Satanás. Porque el único bautismo que salva es solo en el nombre de Jesús. Y ya, con eso, automáticamente te descartan y eres indigno de que yo invierta 5 o 6 minutos de dialogar contigo. Quítese de aquí. ¿Por qué? Porque el legalista cree que es esta obra más el sacrificio de Jesús igual a salvación. ¿Significa que si el bautismo salva, podemos bautizar a un ateo para que se vaya al cielo? El diablo se podría bautizar, irse al cielo también, porque el bautismo salva. El bautismo nosotros lo hacemos no para ser salvos, sino porque somos hijos de Dios y estamos obedeciendo su palabra. A mí, por ejemplo, me tienen, hermano, por un impío y un pastor mundano. Los legalistas, para los legalistas yo soy un mundano impío de lo peor, porque ven a las hermanas acá que cantan con pantalón. Pastor tibio, mundano. Hasta me escriben: yo antes veía sus prédicas, pero ahora vi un videoclip donde las hermanas están empantalonadas. Hijo del diablo, arrepiéntete. Postdata: si te encuentro te pego.
Otra pregunta que te van a hacer: ¿tu iglesia es de senda antigua? Lo sacan de un texto donde en el libro de Jeremías, por medio de Jeremías, Dios le hace un llamado a Jerusalén a volverse a la senda antigua. La senda antigua era volverse a Dios, porque se habían prostituido detrás de los dioses paganos. Y Jeremías le hace la amonestación a Jerusalén: vuélvanse a Dios. Y utilizó este lenguaje metafórico, refiriéndose a que los mandamientos de Dios y Dios era la senda antigua, refiriéndose a: vuélvanse a como andaban antes con Dios, bien delante de Dios. Pero ellos lo que interpretan por senda antigua es lo siguiente: senda antigua para el legalismo es el cristianismo de los 70s y de los 80s. Para un legalista esa es la senda antigua. El cristianismo de 70s y 80s. Ese es el único cristianismo verdadero, donde nuestro evangelista favorito nos enseñó que la guitarra es del diablo, que el anillo de bodas es del diablo. Eso es senda antigua para ellos, hermano. Entonces es difícil tratar, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Nosotros tenemos que orar, tenemos que tratar con amor a todas las personas. No andemos diciéndole a la gente que son hijos del diablo. Hay que aprender a tener misericordia también. Ahora entienda que la disciplina es para los hijos de Dios. De repente la iglesia o el consejo de ancianos viene y es fuerte con un hermano, pero eso no significa que no haya misericordia. La disciplina de parte de Dios es misericordia, pero para sus hijos. Nosotros no podemos ser inmisericordios con los incrédulos. Si ellos lo que necesitan, hermano, por ejemplo, muchos legalistas, hermano, suben videos a YouTube quebrando un ídolo. Agarran un santo, una virgen, y con un martillo: a ver, ¿dónde están todos ustedes? Y ¡pam!, muelen el ídolo. Hijos del diablo, todos los que creen en este ídolo. No, pues ¿te imaginas el nivel de ira que ha de provocar en esa gente? ¿Será que eso es correcto, hermanos? Porque hay gente que dice que eso es el verdadero cristianismo y la verdadera senda antigua. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque las doctrinas de la gracia son amor, son misericordia. Obviamente son reprensión también. Pero el juicio de Dios, ¿dónde empieza? En su casa. Somos nosotros los que debemos, hermano, de andar bien rectamente delante del Señor. Vamos a orar.